Estamos ante la magnífica oportunidad de entrevistar a distancia, transoceánicamente, a un profesor excepcional que, para fortuna nuestra, tenemos en México de manera habitual, porque es profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, dirige la importantísima revista Isonomía, tan importante para la teoría del derecho y para el derecho en general en América Latina. Es un gran conocedor de la realidad universitaria, también en Latinoamérica, pero en Europa, en Italia, en Francia, ha tenido una trayectoria impecable desde el punto de vista académico y también desde el punto de vista de ser una referencia, ¿por qué no decirlo?, de los estudios morales, sociológicos, políticos, además de un querido amigo, un estudioso del fenómeno religioso, en combinación con la teoría del derecho. Y pues le damos la bienvenida a este espacio de Tiempo de Derechos al doctor Alberto Pupo. Alberto, muy buenas tardes allá en Génova y muy buenos días aquí desde Toluca, Estado de México. Muy buenos días a Rafael y a todos y todas. Y de verdad es un inmenso honor que hayas tú propuesto esta pequeña entrevista. Es de verdad un placer compartir un tiempecito y me disculpo de antemano porque no es imposible que mi castellano sea algo imperfecto el día de hoy porque me ha costado mucho trabajo estando ahora en Italia recuperar mi italiano lengua materna y entonces de manera proporcional habrá algunos italianismos por ahí en mi castellano, pero Que, espero que no que- sean demasiados. que siempre se celebran los italianismos, ¿no? Oye, por cierto, hablando de eso y comenzando a abrir un poco boca, ¿no? A reserva de lo que hablaremos como tema fundamental de esta entrevista, pero platícanos un poco lo que ha representado para ti pertenecer a la escuela de Génova, ¿no? Es una escuela muy, muy determinada y determinante en los estudios de teoría del derecho, y bueno, tú le has dado lustre desde esta América. Un poco, cuéntanos tu perspectiva, cómo ha cambiado con los tiempos. Has sido no propiamente un ortodoxo de esa escuela, pero desde luego te ha marcado. Mm. Sí, mira, la escuela genovesa que para mí se identifica en modo particular con dos grandes profesores, de hecho ambos jubilados hoy, que son Paolo Comanducci y Ricardo Guastini. Significa mucho sobre todo porque mis dos primeras clases en mi carrera universitaria fueron precisamente la clase de Filosofía del Derecho con Paolo Comanducci y la clase de Derecho Constitucional con Ricardo Guastini. Así que Sí. más allá de la escuela, de lo que implica formar investigadores, publicar, en mi caso han sido los dos profesores que llegando de 18 años, puedo decir que han marcado mi vida profesional de una manera absoluta. En primer lugar, porque en Italia, siendo que no era obligatorio frecuentar los cursos, Ujú. las únicas dos clases que yo de manera absolutamente asidua frecuenté fueron las de Comanducci y Guastini. Es decir, desde el principio algo me transmitieron estos profesores que me llamó la atención sobre cómo concebir al derecho y cómo enseñar derecho también. Y luego, en particular, Paolo Comanducci, durante toda mi vida, y incluso ahora que ya tengo casi 53 años, sigue siendo un maestro en el sentido más fuerte, ¿no? Ujú. Una guía, un apoyo y una persona que siempre que yo necesite eventualmente platicar o de algún tema científico, pero también de temas más importantes, temas de índole más personal, siempre está ahí. Y creo que más allá de lo que se pueda conocer de la escuela genovesa como una escuela de realismo jurídico, una escuela de escepticismo en materia de interpretación, yo creo que para mí, pero también para muchas generaciones de investigadores, en particular latinoamericanos, la escuela genovesa y físicamente el Instituto Giovanni Tarello, en donde físicamente Ujú.
se ubica la escuela, ha sido un lugar muy parecido a una familia. Y eso es lo que me gustaría destacar, que más allá de la parte de la producción científica, de la escuela de pensamiento, ha habido un lugar, incluso para mí, que al final he pasado afuera de Génova casi 30 años, desde 1996. Es un lugar en donde al conocimiento, a la investigación, siempre se asocia el compartir no solamente ideas teóricas, sino compartir experiencias. Y creo que si preguntáramos desde México hasta el Cono Sur a todos los latinoamericanos que han hecho su doctorado acá, dirían lo mismo. Es decir, que siempre se deja un pedacito de corazón en el Instituto de Filosofía del Derecho, en donde Paolo Comanducci y Ricardo Guastini han creado un ambiente que ahora, incluso ahora que no están, sigue guiando a las nuevas generaciones. Así muy, muy orgulloso de haber sido formado ahí y lo digo más con cariño de profunda humanidad que con orgullo teórico, por así decirlo. Claro. Y te has encontrado ahora en este periodo de sabático con ellos, te has reencontrado y supongo que ha sido una experiencia muy gratificante, ¿no? Pero digamos, Alberto, la influencia es evidente también de este lado del Atlántico, pero si tú tuvieras que destacar, hemos tenido en las páginas de la revista recientemente al profesor Guastini en una entrevista estupenda, como todo lo que viene de él. Pero si tuvieras que destacar dos puntos de inflexión, dos puntos de influencia sobre América Latina y en concreto sobre México de la escuela genovesa, ¿qué sería lo que subrayarías? Ay, es probablemente una cierta tendencia al análisis conceptual, Mm, que de alguna manera distingue en América Latina, creo que los que han sido, por así decirlo, discípulos de la escuela genovesa, que quizás se preocupan menos por defender tesis normativas muy fuertes, quizá muy importantes, y intentan más bien analizar el lenguaje del legislador, analizar el lenguaje de los jueces, es decir, analizar el derecho positivo, analizar también el trabajo de otros teóricos, más con el afán de la aclaración conceptual. Creo que, digo, un famoso libro de Guastini es este ujú, Distinguiendo, y creo que la marca de Génova en el mundo, en particular en el mundo latinoamericano, es, ok, cuando se ve que un autor, antes de lanzarse en grandes tesis, grandes argumentos, procede a distinguir con calma, con el tiempo debido y con la necesaria precisión conceptos, es ahí en donde uno puede ver la marca genovesa, sin importar que sea de los más paradigmáticos autores genoveses, en este sentido, que podrían ser Ricardo Guastini o Pierluigi Chiassoni, ujú, o autores o autoras que se preocupan de temas más sustantivos, como puede ser mi amiga y colega Isabel Fanlo, que se ocupa más de temas de bioética, de derechos de los niños. Es decir, no es porque uno es genovés de formación que no le interesa la realidad, pero de alguna manera siempre se ve el cuidado con explicar bien cómo uno está entendiendo las palabras para evitar, digamos, las típicas falacias que derivan de simplemente disputas meramente verbales, ¿no? Y esto creo que es la marca en absoluto. Luego, ya hablando de la parte más de la teoría de la interpretación, yo diría que los autores que se inspiran de la escuela genovesa tienden a desconfiar de las respuestas moralmente correctas por parte de los jueces, por ejemplo. ujú. Sí, Digamos que creo que importantísimo.
un genovés diría, bueno, el juez decidió así, no porque haya descubierto una verdad universal, sino porque quizás se dio un contexto pragmático en que tal solución pareció ser más útil, más adecuada o la única posible dado el contexto político del momento. Ujú. Es decir, una suerte de demistificación constante de las decisiones judiciales. Lo Y cual esto creo también, que, perdón. sí, y Ujú. esto creo que es la segunda marca, digamos. Una es como eh, la tendencia a la distinción conceptual y lo segundo diría que es la tendencia a desconfiar de las verdades político-morales. Lo cual también nos coloca en una perspectiva, déjame decirlo así, de sano realismo, ¿no? Y precisamente aprovecho esto que nos has comentado con mucha claridad para preguntarte, esta precisión conceptual y esta búsqueda de asideros en la realidad material, para las resoluciones judiciales, pero también para las decisiones legislativas y para las políticas públicas, ha tenido, creo yo, una muy benéfica influencia en cuestionar el discurso políticamente correcto, digamos, en analizar lo que se dice siempre desde el punto de vista de tratar de no incurrir en falacias. Y yo creo preocupantemente que preocupantemente lo que vemos hoy en el discurso en Occidente en general, no solo en América Latina, es una tendencia muy grande a confundir conceptos y a caer en falacias con tal de lograr discursos que sean aceptables por todos. Bueno, incluso ya se habla hasta de tipificar como delictivas ciertas expresiones, ¿no? El ejercicio de la libertad de expresión, para ser más claro, en muchos temas limítrofes. Eh, ¿Tú crees que vamos a seguir viendo que la resistencia por parte de los teóricos y de los filósofos del derecho pueda llevar a evitar este tipo de externalidades, en mi concepto, muy perniciosas, o vamos a seguir cayendo en un discurso cada vez más politizado que impide acercarnos con mediana buena fe a realidades tan evidentes como la participación de transexuales en el deporte, en donde evidentemente pues hay muchas cosas que no pueden decirse con total apertura, pero que implican situaciones de injusticia en algo que puede parecer trivial como el deporte, pero que luego se extiende a muchas otras zonas, sobre todo en lo que tiene que ver con el desarrollo psicológico y psicosexual de las personas que no han alcanzado la mayoría de edad. ¿Por dónde iría una sana filosofía del derecho en estos temas, Alberto? Mira, una cuestión interesante porque en temas como estos uno podría hacer el ejercicio siguiente, decir, ¿qué diría o cómo reaccionaría un filósofo del derecho o un jurista desde una perspectiva analítica y realista, como los genoveses? O Ujú, bien, ¿cómo reaccionaría, por ejemplo, alguien como Manolo Atienza o Dworkin si viviera? Es decir, alguien del lado opuesto, digamos, del panorama ujú, filosófico jurídico. El genovés, por ejemplo, en un tema tan sencillo como el tema del feminicidio, lo menciono porque creo que recién hubo una acción de inconstitucionalidad sobre el tema creo que si no me equivoco, se cuestionó una legislación de un estado ujú, sí, por no incluir de manera explícita en el tipo penal de feminicidio a las mujeres transgénero. trans. Y si no me equivoco, porque he leído pero muy por encima, la Corte dijo que no había ningún problema porque el término mujer Ujú, incluía. abarca automáticamente también a las mujeres transgénero. Así que no había un problema como tal en la legislación del Estado cuestionada porque la palabra mujer incluye automáticamente tanto las mujeres que algunos cisgénero Ujú, como las mujeres que algunos llaman transgénero.
Bueno, ¿qué haría en este caso simplemente un filósofo analítico genovés desinteresado en términos sustantivos por el tema? Es decir, no por razones normativas, sino por razones meramente analíticas. Diría, bueno, tengan cuidado porque si dentro del sujeto pasivo del delito, feminicidio, incluimos a las personas denominadas mujeres transgéneros, que no sé si todos y todas están al tanto, que son personas que han nacido biológicamente hombres y que a través de distintos procesos que pueden variar según los estados, se identifican luego como mujeres Mujeres. trans y puede ser que sea en virtud o no de cambios corporales, hormonales, etcétera. Bueno, si en el sujeto pasivo del delito de feminicidio se incluyen estas personas, es decir, que han nacido con un cuerpo de hombre y luego se han identificado como mujeres, por las mismas razones habría que excluir del sujeto pasivo del feminicidio a aquellas personas que nacieron con un cuerpo biológico de mujer y que en el curso de su vida, en un determinado momento, se han identificado como hombres Claro. trans. Ujú. Entonces, ¿qué diría un filósofo, digamos, escéptico? Si el afán es de incluir, al mismo tiempo que se incluye una categoría, se está excluyendo la otra. ¿Y qué diría el analítico? Ustedes decidan, ustedes son el legislador, ustedes hacen lo que quieren, porque el realista genovés dice, no hay verdades. Si Ujú. mañana el legislador quiere adoptar una ley según la cual las personas como yo, que miden menos de 1,70 m, no pueden votar y no pueden circular, el Claro. genovés no dirá que esto está violando un derecho fundamental y que por lo tanto es nulo de todo derecho. No, diría, bueno, no parece muy inteligente como medida, pero el Ujú. legislador hace lo que quiere. Ujú. Bueno, pero incluso así, el genovés que diría, ¿se dan cuenta o no se dan cuenta de las consecuencias teóricas que implica lo que están sosteniendo? Es decir, una persona con una corpulencia, vamos a decir, femenina, que en un momento dado se identifica como hombre y que quizá por exactamente esta movida puede desatar un cierto tipo de agresividad por los machos reales verdaderos, Ujú. podría ser típicamente víctima de violencia por parte de estas personas. Bueno, si incluimos a las mujeres trans, no podemos no excluir a los hombres trans. Claro. Y por lo tanto estaríamos simplemente desprotegiendo a estas mujeres que en un momento dado de su vida se identificaron como hombres. Y de alguna manera es una manera de hacer razonar, porque uno puede decir, bueno, pero ¿por qué deberíamos excluirlas? Bueno, porque si no se excluyen, el tipo penal feminicidio estaría incluyendo las mujeres llamadas cis y luego hombres y mujeres trans, Ujú. lo que sería claramente discriminatorio para los hombres cisgénero. Y si Claro. incluimos también a los hombres cisgénero, obviamente el feminicidio ya no tendría sentido, Así es. porque estaría incluyendo a todas las categorías. Es decir, ya sería un homicidio común y corriente. Entonces, esto, yo creo que lo que más he aprendido con mis maestros es esto, mostrar cómo están las cosas y luego decir, si la mayoría decide que lo que más importa es eh, la apariencia, por ejemplo, la apariencia, la expresión de género femenina, y no importa, por ejemplo, en el tipo de feminicidio, la fragilidad de un cuerpo. Yo pienso a veces en un ejemplo muy típico. Si yo fuera un asaltante y estuviera siguiendo a dos personas y tuviera como armas nada más mis puños, Ujú.
y una mide 2 metros y una 1,50 m, una se ve corpulenta y otra muy, Claro. muy delgada, Ujú. con todas las demás condiciones iguales, vestidas de una manera que se supone que tenga la misma cantidad de dinero, ¿por cuál me iría? Por lo Me más iría por fácil, la por más supuesto. fácil. Ujú. Y entonces, de alguna manera, en el caso en que en este asalto terminara muerta la víctima, bueno, si resultara que la persona de corpulencia, vamos a decir, femenina, tuviera una identificación oficial que dice hombre, porque hizo un cambio registral de género, de alguna manera no podría ser considerada víctima de un feminicidio. Cuando la razón por la cual se eligió ella o él y no la otra persona fue precisamente por esta parte femenina de su cuerpo que la hizo, digamos, la identificó desde la mirada del agresor como una víctima más fácil. Y Claro. es un poquito esto, digamos, yo Ujú. creo, yo no he legislado el feminicidio. Recién estaba hablando con una colega de la Universidad Autónoma de Madrid y muchas mujeres, incluso feministas, no están de acuerdo con la existencia misma del tipo penal feminicidio. Debería haber el homicidio con un agravante de delitos de odio. Y en este caso puede Eh, ser odio hacia la mujer, odio hacia la persona trans, odio antisemita, puede ser, Ujú. Sí, sí, por pero si supuesto. existe el tipo feminicidio es porque hubo un movimiento por parte de mujeres feministas que a partir de todo un conjunto de rasgos de vulnerabilidad que son propios del cuerpo de la mujer, han logrado, digamos, especificar un tipo penal. Si lo quieren hacer distinto, está muy bien, pero la perspectiva meramente analítica diría, hay que darse cuenta de que esto o no tiene sentido o debe dejar desprotegidas a las personas que nacieron mujer, que tienen esta fragilidad propia de las mujeres, Ujú. porque en la medida en que se incluyen a las mujeres trans, debemos excluir a los hombres trans. Y en este caso, porque de incluirlos a todos, obviamente se está diciendo que ya no es feminicidio. Lo otro es, por ejemplo, ¿qué diría el analítico? En términos de política legislativa, quizá tiene sentido introducir un nuevo tipo penal orientado al homicidio de una persona trans. Ujú. Estaría muy bien. Es Porque se decir, buscaría X, Y o Z, ¿no? Ujú. exactamente, se buscaría un tipo penal que tiene, como se dice, un bien protegido distinto Ujú. y de alguna manera es como cuando se legisló el secuestro express, ¿no? Sí. De alguna manera entendieron que ahí había una particularidad. Distinta del Eh, secuestro clásico, pero también de la extorsión, ¿no? Exactamente. Entonces, el legislador pensó que tenía que introducir un tipo penal nuevo Ujú. para, de alguna manera, dar cuenta de un fenómeno social que necesitaba una regulación. Y creo que es importante, y esto es lo que es importante destacar, es altamente necesario que las personas trans tengan una protección que sea adecuada al nivel de riesgo que existe por su vida, seguridad, pero no necesariamente se debe hacer con un tipo penal que ha sido creado por otras razones. Me Sería parece un ejemplo como... muy, muy pertinente Sí, porque pues, finalmente lo que logras confundiendo, como decimos aquí en México, Alberto, la gimnasia con la magnesia, lo que logras es que en ninguno de los casos el bien jurídico tutelado quede auténticamente protegido. Simplemente hay un discurso, se justifican muchas medidas, pero en realidad complicas la labor de procuración de justicia, complicas la persecución y después la administración de justicia, y simplemente ahora sí que salves el principio y sálvese la corrección política, pero que perezca el sujeto pasivo del delito. Creo que lo has explicado con muchísima claridad y creo que además el ejemplo es muy, muy pertinente. Pero me preocupa precisamente eso, la falta de posibilidades de decir las cosas como son. Si cada vez encontramos más razones para autocensurarnos, porque, bueno, pues esto va a generar tal o cual problema y
en una de esas hasta me acusan de una expresión de odio, y entonces mejor dejo de lado la teoría y la práctica del derecho y me conformo con seguir un poco el cauce de la corrección política, para que las cosas no cambien en realidad, pero que todo se mantenga dentro de los límites de lo políticamente aceptable. ¿Tú crees que eso llevará a algún lado, la práctica del derecho, en el corto plazo? ¿O hay que dar una vuelta de tuerca mucho más realista? Ma bueno, por un lado es cierto que, y esto no es desde ayer, Ujú. no más tarde que esta mañana estaba discutiendo con unos colegas en el departamento de Derecho y, y no sé por qué salió la expresión, o mencionamos más bien la expresión consistente en decir que alguien es un asno. Ujú. Y me decían, bueno, ya no se puede decir, porque obviamente esto vulnera la dignidad de los asnos. Sí. Y bueno, en muchos temas hemos visto sé que como yo te gusta el fútbol, hemos visto los problemas Ujú. de los estadios con el grito homofóbico y Sí, obviamente la homofobia debe ser combatida, pero quizá este fenómeno en el estadio es lo que menos presenta rasgos de gravedad cuando hay agresiones homofóbicas todos los días en los lugares de trabajo, en las escuelas, etcétera. claro. Entonces, yo lo que sospecho es que quizá es más fácil concentrarse en una suerte de policía verbal, policía del lenguaje, que concentrarse en los verdaderos problemas. Es decir, es mucho más fácil y más aparatoso condenar expresiones lingüísticas que quizá consideramos como políticamente incorrectas, que preguntarse realmente lo que está sucediendo en el mundo, por qué hay tanta violencia en contra de las mujeres, en contra de las personas trans, en contra de comunidades y pueblos originarios, pero no, se preocupan más por decir, por ejemplo, que no se puede decir naco. Ujú. Cuando yo no, como cualquier extranjero, yo he llegado a México y he escuchado esta palabra miles de veces y obviamente hasta que me explicaron, y agradezco a mi querida amiga Chisca Pou porque ella me Ujú. explicó que era una palabra que no podía decirse por algunas razones, pero imaginando, ¿no? Por ejemplo, una persona que simplemente, como diría Wittgenstein, aprende a jugar un lenguaje y aprende ciertas palabras sin absolutamente compartir ni odio ni discriminación, porque simplemente lo ignora, podría hoy ser eventualmente acusado de un discurso de odio Ujú. o de una expresión irrespetuosa de la dignidad, sin que realmente esto contribuya genuinamente, creo, a, a cambiar la realidad que queremos cambiar. Si es que queremos cambiar la realidad. Y ese es el punto. A principio de mayo, creo, voy a participar en un seminario en la Universidad de Palermo sobre lenguaje y poder. Y digo, autores como Foucault y otros han hablado mucho de esto. La policía del lenguaje al final es una de las formas más eh, eficientes para ejercer el poder. Es decir, yo creo que hay una maquinaria relativamente activa hoy que de manera no inocente quiere limitar el uso de la libertad de expresión. No sé por qué, no sé por qué, pero no creo que haya un buen futuro, por así decirlo, no solamente para los abogados, sino en general para el desarrollo social de niños y niñas de hoy, si uno vive con el miedo, porque ese es el punto, vivir con el miedo de que una expresión quizá altisonante, quizá un poquito fuera de tono,
pueda no causar un legítimo reproche, obviamente. Eh, por ejemplo, si un niño usa una expresión blasfema en Italia, la reacción es muy violenta por parte de padres, madres, etcétera. Pero yo creo que esta policía del lenguaje debería dejarse al, digamos, a la presión social. El derecho no debería intervenir para regular el uso del lenguaje, siendo que de todas maneras lo que realmente ofende, lo que realmente daña, se hace no a la luz del sol, sino cuando nadie ve. Es decir, cuando tenemos problemas de tortura, problemas de feminicidios, miles de problemas de maltrato infantil y también de animales, por hablar de Ujú, los asnos. Todo esto no se hace con palabras, se hace tristemente con acciones que dejan huellas graves. Y yo creo que esta obsesión con el lenguaje es una suerte de manifestación de impotencia por lo que se refiere a a los verdaderos lugares en donde el daño se provoca. Y abro un paréntesis real. Ya ha habido casos en el Reino Unido en donde ciertas personas que habían sido acusadas de delitos de odio o de discurso de alguna manera de odio, hate speech, han sido a veces despedidas de sus trabajos o han sido objeto de campañas difamatorias en las redes sociales. Y bueno, esas personas han acudido a los tribunales del trabajo y han ganado sus procesos. Es decir, claro. que los tribunales del trabajo han dicho, bueno, pero aquí tenemos personas que están expresando ideas y no es porque la expresión de una idea pueda de alguna manera molestar a alguien, que esto es una conducta que genera derecho a indemnización o que es una conducta ilícita. Porque si yo, por ejemplo, le digo ahora a un colega, un amigo, que su libro no lo ha leído nadie y no tiene ni una sola idea en este libro e incluso está Ujú, lleno de faltas de ortografía, obviamente esta persona sufre. Es cierto, por supuesto. es real. Ujú, Le genera un sufrimiento. Incluso podría hacerlo de manera o bien voluntaria o bien involuntaria, pero no podemos imaginar que el derecho esté ahí para que la gente no sufra. Se olvida tantito esta idea de daño injusto, ¿no? Que es la base de ujú. la responsabilidad civil. El daño debe ser injusto para ser jurídicamente relevante. La vida nos daña, sufrimos. Nos deja una novia cuando tenemos 17 años y queremos Ujú. morir o matarla. Y Sí, desafortunadamente muchos delitos, ahora sí, no reales, falta el que... ujú, de estas personas, hombres machos, que ujú. porque su pareja los deja, reaccionan violentamente. Bueno, pero no podemos pretender que la gente no se sienta nunca ofendida. Sí, pues sería tanto, en ese mismo ejemplo, sería tanto como prohibir que alguien abandone a su pareja a los 17 años, ¿no? Oye, le vas a causar Exactamente, un sufrimiento, entonces no puedes cortarlo, ¿va? Sería ridículo. Pero estamos llegando exactamente. a ridículos ya de ese calado, ¿no, Alberto? Y bueno, ahí obviamente hay un tema que se ha desatado un poquito en el caso de la Universidad de Harvard. No sé Ujú. si Sí, te sí lo he seguido. enteraste del gran Ujú, tema, porque lo que más preocupa es que en esta policía lingüística, por así decirlo, no parece que estas autoridades que en Estados Unidos son eh, decanos o... no, son los directores de, ¿cómo le llaman allá en Estados Unidos? Son Diversity, Equity, Mm, Inclusion, sí, los comités de diversidad, equidad e inclusión.
Son como los consejos para evitar la discriminación, ¿no? Ujú. Exactamente, y en el caso de Harvard y creo que MIT, UPenn, frente a las manifestaciones después del En conflicto Gaza. Israel-Palestino, Ujú. hubo manifestaciones con contenido antisemita muy claro. Entonces hubo una audiencia con una comisión federal preguntándole a las rectoras, porque las tres eran mujeres rectoras de estas universidades, si era o no contrario a los códigos de conducta, invocar al genocidio de los judíos. Y no supieron contestar, es decir, se quedaron entre calladas y dijeron, bueno, aquí protegemos la libertad de expresión. Y de repente, en el caso de Harvard, hubo alguien de esta comisión que le dijo a la rectora, pero usted aquí me está diciendo que se puede casi casi invocar al genocidio de los judíos, porque hay que defender la libertad de expresión, pero resulta que despidieron o semidespidieron a una profesora de biología evolutiva por decir que el sexo biológico es real y que no se puede cambiar. Caray. Entonces, el punto es esto, no, no es tanto el problema de la policía del lenguaje, sino que esta policía del lenguaje sea un instrumento usado para escuchar ciertas voces y cancelar otras. Y eso sería Exacto. más problemático. Porque realmente en el caso de las manifestaciones que ha habido en Estados Unidos, en Europa, por el tema del conflicto, manifestaciones pro-Palestina, obviamente las manifestaciones de odio hacia los judíos han sido numerosas y muy claras. Ujú. El argumento que de hecho yo entiendo y apruebo, el argumento es en la medida en que tú gritas hacia el cielo, es decir, hacia un público genérico, las cosas incluso más atroces, igual no es bonito escucharlo, Así es. pero tú no estás dirigiéndote concretamente hacia una persona en particular. El ejemplo que daban, por ejemplo, ahí en el debate en Estados Unidos era si alguien, por ejemplo, arranca un póster con un evento de cultura judía, estás con un acto concreto, de alguna manera, atacando al judaísmo. Pero si tú en la calle cantas una canción en donde invocas la muerte de todos los judíos, estás simplemente expresando tu voz. Es una distinción jurídicamente interesante, ¿no? Es Ujú. decir, la primera vez que la escuché me pareció una tontería. Luego intenté como hacer el abogado del diablo y decir, pero ¿qué quieren decir? Y entendí que quieren decir esto en la medida en que imaginemos un grupo de pro-Palestina interrumpe una manifestación pro-Israel o simplemente pro-pueblo judío. En este caso hay una transición de una manifestación, vamos a decir, hacia la nada de ideas a una conducta concreta que afecta otra comunidad. Pero en la medida en que uno simplemente expresa sus opiniones, por incómodas, ofensivas, violentas que sean, parecería desde la teoría, digamos, robusta de la libertad de expresión de Estados Unidos, que esto se puede decir, incluso invocar a un genocidio. Es decir, tanto que obviamente fueron ridiculizadas estas afirmaciones, porque les dijeron, pero entonces hay que esperar que se cometa un genocidio para que esté prohibido o Ujú. cómo funciona esto. Pero ¿cuál es el problema? Que en otros ámbitos, en particular en cuanto al género, se quiere hacer policía y censurar cualquier expresión. Por ejemplo, cualquier persona, bueno, cualquier persona como el mismo presidente de México, de hecho, que Ujú. por ahí en un resbalón dijo, cito, que una tal persona era un hombre vestido de mujer. Ujú. Bueno, esto no se puede decir de ninguna manera. Y bueno, lo mismo aplicado a otras categorías, quizá tendría un nivel de tolerancia un poquito distinto.
Parece como Eh, muy poco proporcionado, ¿no, Alberto? Es decir, digamos se que, tolera un llamado al genocidio, pero no una opinión en torno, pues como sí, decías en pero el caso concreto de la profesora de Harvard, en torno al sexo biológico como algo natural. digamos que, ¿qué dirían para volver al principio, ¿no? ¿Qué dirían los genoveses? Ujú, Esto tiene una explicación. Ha habido un cambio de poder. De alguna manera, y es la razón por la cual muchos en Estados Unidos consideran moralmente correcto atacar a los judíos, porque los judíos ahora ya no son las víctimas del holocausto, ahora ya representan el hombre blanco rico y poderoso. ujú. Es decir, se trata de representaciones simbólicas, digo, esa es como materia de psicoanálisis o psicología Sí, sí, sí. social. Durante mucho tiempo, de alguna manera, el judío ha sido la víctima con mayúsculas Ujú, y de alguna manera los estudios de género y los estudios, los racial studies, le han robado, digamos, el lugar de víctima. Entonces, uno puede decir, bueno, cuando tú eras la víctima, la única víctima, te gustaba, ¿no? Que ujú, hubiera tanta protección, que no se pudiera decir nada, que fuera acusado de antisemitismo. Bueno, ahora no porque la realidad ha cambiado, lo que ha cambiado es el poder, la distribución del poder. El poder ha movido hacia otras categorías y en particular en el caso de Estados Unidos dicen que es la combinación de gender and racial, ujú, con la proliferación de gender and racial studies, revistas, institutos, etcétera. Y entonces, claro, lo que era una categoría quizás sobreprotegida hasta hace poco, ahora de repente se transforma en símbolo de categoría que no merece ninguna protección. Bueno, ¿qué decir? Esto es política. ujú. No hay verdades. No podemos decir que es incorrecto que sea así. Tenemos dos cosas. Uno, ver la diferencia de trato, porque eso se puede ver, y señalarla simplemente. Pero el principio de no discriminación es una regla jurídica Claro. y al final se determina políticamente qué grupo merece más protección que otro. Y de alguna manera yo esto no lo he leído, bueno, lo he quizá percibido, pero yo creo que lo que está pasando ahora es una suerte de revancha, llamémoslas revancha machista, Ujú, frente a los grandes avances en materia de protección de las mujeres. Cuotas de género, feminicidio, de alguna manera, ha habido tantos avances en el mundo que le han intentado, digamos, compensar a la mujer su estado de desventaja estructural, que el hombre que de alguna manera siempre tiene los hilos del poder en la mayoría de las sociedades, ha buscado una manera para robarle este terreno ganado a las mujeres. Y una forma de hacerlo es, pues, diluir la idea de mujer, autoidentificándose, ¿no? Diluir la idea de mujer, autoidentificándose claro. como Ujú, mujer. Es exacto, decir, está bien, ganaste todo este terreno con tus luchas, pues no hay ninguna razón para que yo no pueda beneficiarme de lo que tú has ganado. Y, y técnicamente no hay ningún obstáculo. Digo, hay obstáculos que podemos eh, llamar morales, pero no hay ningún obstáculo jurídico. ujú, Yo me acuerdo que los que estudian prueba siempre conocen este ejemplo dado por Fred Schauer en un librito que dice que un juez inglés un día tuvo que resolver un caso afirmando que Mallorca, la isla Mallorca, era un ujú. barrio de Londres, porque era la única manera para no declararse incompetente. Caray. Bueno, si Mallorca puede ser un barrio de Londres, Ujú. cualquier persona puede ser mujer también. Bueno, es lo Porque de Humpty Dumpty, ¿no? De exactamente, Alicia. es un Ujú, nominalismo, de alguna manera un nominalismo radical, y al final
del lado del derecho, al nominalismo radical, está una regla base del poder. Es decir, el legislador puede decidir cómo nombrar las cosas. Porque si mañana decidimos que ya la diferencia entre mexicanos por nacimiento y mexicanos por naturaleza. naturalizados debe desaparecer, el legislador la hace desaparecer. Ujú. No hay ningún obstáculo real. ¿Cuál es el punto, sin embargo? No va a desaparecer el hecho que hace que alguien es mexicano por nacimiento. Es Claro. decir, mis hijos, por ejemplo, son mexicanos por nacimiento porque su mamá mexicana es la mamá de estos niños, sin importar lo que cambie en el derecho, no va a cambiar el hecho de que estos niños nacieron de esta persona y no de otra. Lo Y ese es importante es un estar punto. conscientes de las consecuencias, como decías muy bien, ¿no? Ujú. Exactamente. Y yo creo que es lo que a veces en este debate es un poquito raro, ¿no? Porque hay autoras brillantísimas como Judith Butler, que es Ujú. una filósofa que yo Sí, conozco desde hace mucho porque ha estudiado mucho a Emmanuel Levinas, que es uno de sí, mis autores de preferidos, predilección. y es una gran filósofa, pero creo que con el afán de todo deconstruir, de todo pensar, de pensar que todo es el resultado del uso performativo del lenguaje, pues se borra la distinción entre lo que es natural y lo que es cultural. Ujú. Y en un sentido es cierto que mujer es un concepto cultural. En español hay mucha, yo creo que una diferencia muy marcada entre la palabra hembra y la palabra mujer. Por Sí, en ejemplo, italiano no tanto. en italiano no tanto. Ujú. Por ejemplo, precisamente desde mi punto de vista genovés y desde el entrenamiento en filosofía del lenguaje ordinario, he hecho esta comparación. En Italia, por ejemplo, cuando hay niños, uno dice es fémina. Ujú. Nadie dice en México es hembra. No. ¿Qué diríamos en México? Es una niña o un niño. Sí. Ujú. Entonces, por ejemplo, en italiano el uso de fémina y otros términos que derivan de esto, como feminuccia, son muy comunes. Está aceptado. Entonces, Ujú. es muy claro que fémina tiene que ver con el sexo y al final donna, que sería doña, ¿no? Al final Ujú. en Sí. español, tiene que ver más con un aspecto social, ¿no? Pero Y todas son, Mowgli, que quiere moglie decir es la es mi esposa, nada más esposa, la ¿no? esposa. Ujú. Sí. Exactamente. Ujú. Entonces, claramente, la idea es que todas personas nacidas con una cierta configuración, eh, vamos a decir, biológica de tipo femenino, no voy a decir ni con genitales ni con cromosomas de un cierto tipo, porque es más complejo que eso, digamos con un conjunto de características que le permiten potencialmente eh, llevar a cabo un embarazo, potencialmente, porque no todas, vamos a decir Ujú. características reproductivas o capacidad reproductiva, son en italiano femmine. En español diríamos hembras. Sí. Y es lo único al final que es relevante. Y no es un caso que el delito sea feminicidio, no mujercidio. Y si esto queda claro, después hay mucho espacio para el concepto, por ejemplo, de mujer trans. Ujú. ¿Cuál es el problema? Que con algunas filósofas como Butler se quiere cuestionar incluso la idea misma de sexo biológico, como si fuera, según Butler, y esa es una tesis muy original, usualmente se dice que el género es esta construcción social que Asignada a roles, ¿no? a Ujú. partir del estatus, vamos a decir, natural de hembra, se impone a las Así es. mujeres. La movida filosófica muy interesante, que como filósofo me encanta, como persona me preocupa,
Ujú, Butler intenta mostrar cómo el sexo de alguna manera no es nada natural, sino que es el producto del género. Es decir, le da prioridad conceptual al género y considera que el sexo no es algo que está ahí, un dato biológico que observamos, sino que es algo producido por la normatividad social que es el género. ujú. Y eso es interesante, pero uno le pregunta, pero ¿estaríamos diciendo que hay una capacidad normativa de una ideología o del Estado que logra diferenciar células? Es decir, que hay normas jurídicas que son capaces de formar células de tipo distintos, gametos masculinos, espermatozoides y gametos femeninos, óvulos. Esto termina siendo una comedia del arte, diríamos nosotros. Ujú, Una cosa es insistir en que todo es performatividad social, todo es lenguaje, todo es símbolo, todo se crea y recrea continuamente. Otra cosa es no entender que de alguna manera hay procesos naturales que no están en nuestras manos. pues, Y, y negar la realidad, ¿no? y de Y- alguna, o sin negarla, resignificarla sin límites, ujú, por así decirlo. Es como decir, una persona creyente piensa que Dios creó el universo. Y en este caso, de alguna manera, el universo es una entidad divina. ujú, Pero una persona que es médico y cree esto, y hay muchos médicos que tienen creencias religiosas muy firmes, no va a pensar que al momento de observar al microscopio algo, si hay bacterias o no, no va a pensar que la presencia de una bacteria en la sangre depende de la teoría bacteriológica de alguien. Hay un momento en donde uno debe saber que hay algo que no depende de la teoría, que depende de la teoría solo por la manera en que lo nombramos, ¿no? ujú, claro. ¿No? El médico que descubrió la enfermedad da el nombre a la enfermedad. Obvio, no Ujú, existe nada en la naturaleza como el morbo de Parkinson. sí. Existe una situación que podemos observar a la cual le hemos dado este nombre. Y creo que se confunde a veces este aspecto nominalista, ¿no? ¿Podríamos haber llamado al morbo de Parkinson morbo de pupo? Claro que sí, Ujú. Si no hubiera hay sido ningún pupo, que problema. no. Pero esto no cambia el hecho de que ni Pupo, ni Parkinson, ni tú, ni el Ni presidente de nadie. Estados Unidos pueden cambiar la realidad de los mecanismos que generan este fenómeno complejo que hemos nombrado morbo de Parkinson. Claro. Y yo creo que este es lo que se está perdiendo de vista, que está bien que uno pueda resignificar todo, que uno pueda expresarse de miles de maneras, identificarse como lo que quiera, pero no podemos pensar que esta realidad, que no es asignada al nacer, sino que al nacer se constata, Ujú, es algo relevante y que debe ser tomado en cuenta y que volverla insignificante crea un sinfín de consecuencias, sobre todo en materia de salud, que son particularmente nefastas. Ni hablar de los deportes, que al final, ujú, pero en términos de salud, no podemos imaginar, digo, y ha habido casos, ¿no? Digo, no podemos imaginar a un hombre trans que solicite un test para saber si tiene cáncer de próstata. claro. Esto no depende de la teoría, esto no depende de cómo nosotros percibimos nuestra expresión de género. Al Hay señor cosas, le puede dar cáncer en la próstata, aunque no quiera tenerla. exactamente, y esto no depende de lo que uno haya leído, de lo que uno quiera expresar socialmente, y es cierto que uno debe poder expresar socialmente todo lo que quiere, pero cuando uno va al médico, Ujú, lo que vamos a analizar es su cuerpo en su dimensión biológica, genética, fisiológica, anatómica, dependiendo de la especialidad. Y no es ofensivo, creo,
pedirle a cada persona que cuando se trata, por ejemplo, de asistencia médica, se identifique a partir de su naturaleza biológica. Porque de otra manera es crear, de alguna manera, una confusión en la Sí. gestión de la salud pública, porque si yo soy un estado que tiene un programa de prevención del cáncer de mama, necesito saber Ujú, a quién escribir. Y no, no hay ninguna forma de hacerlo que no sea, y obvio, nos van a decir, pero también los hombres tienen cáncer de mama, cierto que tienen cáncer de mama, ujú, pero ese es un ejemplo eventualmente particular, porque no hay mujeres que tienen cáncer de próstata, por supuesto. o u hombres que tienen cáncer del útero. Ujú. Entonces, lo de la mama puede no ser el ejemplo médicamente más afortunado. Aunque Y bueno, en términos de incidencia, de claro. incidencia, pues sí, ¿no? Ujú, ujú, Que es lo mismo, y que si me das un minuto, porque hay un tema importante que no tiene nada que ver con el tema del género. ujú. Yo me acuerdo cuando daba clases de bioética en Francia, había un tema muy importante de derecho a la información y de derecho a la intimidad. Sí. ¿Qué hacer con personas que habían nacido a partir de donación de óvulo y que son mujeres y que llegan a una cierta edad en donde potencialmente su madre desarrolla un cáncer de mama? Es decir, biológicamente esta persona no ha recibido el patrimonio genético de la madre porque Ujú, fue una donación de óvulo. Entonces, si se respeta el secreto, es decir, no decirle a esta niña o adolescente que no es biológicamente hija de su madre, la expone a una ansiedad por tener claro, su madre una enfermedad que es muy transmisible genéticamente, que es dañina. Y al mismo tiempo, la regla es que esta información sobre cómo uno ha llegado a nacer, en Francia por lo menos en ese momento, era una información que no podía comunicarse. revelarse. Entonces, esto no tiene nada que ver con el género, pero hay Ujú, momentos en donde es importante pensar no tanto en la protección de quizá de la dignidad, del amor propio de todos, sino de la salud en sentido muy, muy estricto. Y para proteger en la mayor medida la salud es importante saber ciertas cosas. Y una de ellas es claramente, pues, cuál es vamos a decir, no tanto el sexo en el sentido de genitales, sino ¿cómo diría el padre de la fisiología experimental, Claude Bernard? ujú, ¿Cuál es la fisiología de cada quien? Porque esto lo dicen muy bien en términos endocrinológicos, es donde la diferencia entre hembras y machos es más evidente. De ahí que precisamente en las terapias de cambio, como dicen, de sexo, la terapia hormonal es el primer punto. Y lo hormonal afecta todo, no afecta a los genitales, no afecta, afecta todo. todo. Es decir, nos enfermamos de manera distinta dependiendo de si hormonalmente hemos nacido hembras y mujeres. Y no es porque hay variaciones en el fenotipo, por así decirlo, lo que los genoveses dirían, no es porque hay mucha indeterminación, mucha vaguedad Ujú, en la determinación del sexo, que sería el caso de los intersexos, que no hay claridad en cuanto a las definiciones de los dos sexos. Esto no sé si lo escuchaste, ¿no? De algunas personas que dicen que no, no hay solamente dos sexos. sí, Y ya esto, se habla de 200, creo. el, Aquí. el, Ujú, la teoría analítica o la filosofía del lenguaje en general diría que ahí es un caso típico de confusión entre ambigüedad y vaguedad. ujú, Es decir que el sexo es ambiguo es no saber qué significa. Y cualquier biólogo te dice, sabemos muy bien qué significa. Observamos células y distinguimos claramente esto. Pero en algunos casos puede ser que un sujeto en particular, un individuo, un Alberto Pupo o un Rafael Estrada, presente
una combinación que Ujú. haga difícil calificarlo como hembra o como macho, que sería el caso de los intersexos. Sí, Pero es como decir, no sé muy bien si una patineta eléctrica es un es el vehículo hecho. o no. Yo sé Ujú, lo que es un vehículo, pero puedo tener una duda sobre cómo calificar esta patineta que es como entre un juguete y un vehículo. Bueno, el caso de los intersexos, que es real, claramente, ujú, no es un caso que demuestra que no hay dos sexos. Demuestra que hay individuos, es decir, seres concretos, que no se logran calificar de una manera o de otra de manera sencilla. Y bueno, es un caso de indeterminación. Es como cuando uno no sabe si algo que ocurrió es un robo con violencia o un secuestro express. Es claro. un caso de indeterminación. No es que el Y, tipo penal no sea claro. El tipo penal es claro, pero en este caso concreto tengo una duda. Guastini diría que ujú, es un problema de interpretación en concreto. Un individuo concreto que no sé si entra en una categoría o la otra. La ponemos en el medio, no hay problemas. Pero esto no vuelve ambiguo el sexo por biológico. supuesto. Oye, mi querido Alberto, yo te había prometido robarte media hora, pero es tan grande Fue el un poquito privilegio de más. hablar contigo que ya nos hemos ido al doble. Eh, Te quiero agradecer en todo lo que vale esta magnífica, magnífica oportunidad que nos has dado de comentar contigo temas de una definición trascendental, nunca mejor dicho. Y bueno, hacerlo con esta libertad, con este conocimiento, en fin, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Eh? Te mandamos un muy, Gracias, muy fuerte gracias a abrazo. ti. Ujú. Espero que no nos veremos la próxima vez en el reclusorio norte, pero No, esperemos. Es esperemos que, que no. es que O bueno, si, si es es que un es el gran restaurante que tema, se ¿no? llama así, está bien. Andes, eso sí, ahí sí te invito. Venga. Muchas gracias Te y que mando un tengas una abrazote. linda tarde.